gerund, ¿right? El gerundio, que es la terminación del verbo base más el ing. ¿Yes? Español, hacer, haciendo, comer, comiendo, correr, corriendo. En este caso, para hacer esta conjugación del verbo, agregamos ing al final del verbo base. Obviamente hay unas reglas, depende del caso, pero vamos a explicarlas el día de hoy. Now, rule number one. ¿Right? La mayoría de los verbos, solamente con agregarle al final ing, ya lo transformaste en gerundio. ¿Right? La mayoría. Ejemplo, por ejemplo, el verbo cocinar, el verbo hacer y el verbo decir. ¿Yes? En this case, para hacerlo en gerundio, solamente agregamos ing al final. Cocinar, cocinando. Cook, cooking. Hacer, haciendo. Do, doing. Y decir, diciendo. Tell, telling. O contando, también puede ser. ¿Right? Contando una historia, no contar de números. Esa es la regla número uno, que la mayoría de los verbos le agregas ing al final y ya lo transformas en gerundio. Este verbo gerundio es necesario para realizar oraciones en presente progresivo, que lo haremos en la progresión número 2. Regla número 2. Cuando un verbo termine con una E, ¿yes? En este caso tomaremos un ejemplo, el verbo bailar, dance, right? El verbo tomar, no de beber, tomar cuando agarras algo, right? Y en este caso, pues el verbo venir. Yes? So, dance, take, come. Para que esto funcione, la regla 2 dice que si un verbo termina con una E al final, tenemos que eliminar la E y después poner el ing. Dance sería dancing, bailar, bailando. Take sería taking, tomar, tomando. And come sería coming, que sería venir, viniendo. ¿Yes? Ahora, hay algunas excepciones. Por ejemplo, el verbo to be, en este caso no es muy común que se use de esta forma, pero termina en una E. Pero como es una sílaba, en esta ocasión sí llevaría el ing. ¿Right? Esto es una excepción. También hay verbos que terminan con doble E. Por ejemplo, el verbo acordar. Agree. Si termina con doble E, entonces simplemente le pones el ing. Pero si solamente es una sola E al final, tenemos que eliminar esa E y ponerle lo que es el ing para transformarlo en gerundio. La tercera regla, ¿no? Habla de, bueno, en este caso yo, las Y. Y en esta ocasión, tú tal vez recuerdas en pasado simple que se vio una Y, le quitábamos la Y a veces y poníamos I latina y luego la ED. Tal vez te acuerdas en presente simple, que depende del caso, si fuera una Y, después de una consonante, quitábamos la Y y poníamos una I latina y luego una ES. Bueno, en este tema no. En el progresivo, cuando son gerundios, si ves una Y, no la quites, no la elimines, no la muevas. Solamente agrega ing al final y estamos bien. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el verbo jugar, clásico de clásicos, play, el verbo llorar, cry, y el verbo volar, fly. Para decir jugar, jugando, sería playing. Llorar, llorando, crying. Volar, volando, flying. Right? Regla número 3 es no elimines, no muevas, no le hagas nada a las Y. Déjalas en paz, pones ing. ¿Yes? Regla número 4. Esa es la más complicada. Una de las más complicadas es cuando los verbos son de una sílaba, muy bien, usualmente son de 3 a 4 letras y terminan en consonante, vocal, consonante. Esto quiere decir, por ejemplo, verbo como golpear, hit, verbo como detener, stop, y verbo como sentar, sit. Muy bien. No te vayas con la finta de que si nomás tienen 3 letras ya es esto. No, tiene que ser 3 letras y que terminen consonante, vocal, consonante. Entonces, en este caso, hit, le duplicamos la última consonante y luego le ponemos ing, que sería hitting. Right? Stop, le duplicamos la última consonante, que sería P, y sería stopping. Y por último, sit, duplicamos la última T, que es una consonante, y ponemos ing. ¿Va? Que sean de una sílaba y terminen consonante, vocal, consonante.
S consonante, I vocal, T consonante. Una sílaba, consonante, vocal, consonante. ¿Va? Igual con las demás. Esa es la regla número 4. Ahora, es muy complicado para algunas personas ver si es una sílaba o más sílabas. Tal vez por la pronunciación no puedes analizar o pues ahora sí que decidir si es una sílaba o más. En este caso, trata de aprenderte los verbos más comunes que tienen doble consonante. ¿Va? No son muchos. Y si son muchos, recuerda que al nivel que estamos no vas a utilizar tantos. Conforme vayas avanzando, puedes ir agarrando más verbos. Y por último, la regla número 5 menciona que hay verbos de una sílaba que terminan en IE, I latina y una E. Y en esta ocasión, si tienes este tipo de verbos, tienes que eliminar la IE y cambiarlo por una Y. Te daré dos ejemplos. Por ejemplo, atar o amarrar, tie. Y mentir, lie. Bien, una sílaba termina en IE, dice la regla que a estos verbos tenemos que eliminarles la IE. Así que solamente nos va a quedar la primera letra. Agregamos Y. Y aquí ya dice atando o amarrando. Amarrando mis agujetas. Tying my shoes. Mentir, mintiendo. Lying. Right? I am lying to my mother and I feel guilty. So, en este caso, estas son las 5 reglas. En algunos textos las reglas vienen en otro orden. El orden no importa. Lo que importa es que te aprendas las reglas.